la gente hoy está normalizando los dolores. O sea, un dolor en un brazo, un dolor en un hombro, y la gente se acostumbra. Las primeras personas con las que uno tiene que sanar es con papá y mamá. Mira, nos enseñaron desde la religión, me voy a meter aquí en un problema, pero la religión es la culpa. Entonces a veces hay niños que tienen muchos problemas a los 17, a los 16. Miremos el embarazo. Vamos a poner otro ejemplo de creencias. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Yo puedo decir que yo soy una víctima de esa persona, pero ¿cuál fue mi responsabilidad ahí? La pérdida de un hijo. Entonces eso es una situación que se vive con mucho dolor. De los nazis, de la época de los nazis, como los judíos que morían, por ejemplo, en estas cámaras de gases. No, uno piensa que una creencia es una cosa grandísima, no, son cosas pequeñitas que nos han ido metiendo. No puedo más, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Tocas fondo. Tocar fondo. Y esa noche negra del alma te dice, o lo asumes o lo asumes. Ya estás en Ecos de Bienestar. Toma un respiro, somos replicadores de salud. Bueno, bienvenidos a Ecos de Bienestar, un saludo muy especial para todos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Tenemos una invitada muy especial, Marta Marín. Ella es regente en farmacia, nos acompaña en varios procesos. Hoy nos va a acompañar con una temática súper interesante que es psicogenealogía y Descodificación biológica. Descodificación biológica, psicogenealogía y descodificación biológica. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Cristian, muy bien. Bueno, muy contenta de ser la primera invitada de tus podcasts. Espero cumplir con esos ecos de bienestar. Ok, bueno, perfecto. Antes de arrancar con el tema, vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente. Vamos a ponernos en este espacio, vamos a disponer de nuestro cuerpo, de nuestra mente para disfrutar este espacio, para hacernos consciente de él. Vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente, vamos a tomar la respiración durante 3 segundos, sostenemos 2 segundos y durante 6 segundos vamos botando lentamente la respiración para ponernos en el aquí y en el ahora, y digamos que tengamos toda la disposición para escuchar este tema que traemos el día de hoy. Bueno, arrancamos. Entonces, Marta, cuéntanos, ¿quién eres tú y de pronto qué nos puedes transmitir el día de hoy? Bueno, Cristian, ¿quién soy? Es una pregunta muy difícil de contestar en este momento de mi vida. De pronto, hace un poco más de un año hubiese dicho mi profesión, el cargo que tenía en la empresa, bueno, no sé, lo que de pronto tenía desde la parte material, pero hoy te puedo decir que pues soy un ser que está en constante evolución. Una persona que está buscando todo el tiempo información y que de pronto lo que ayer era, hoy de pronto ya no tiene tanta relevancia, entonces soy evolución, yo lo podría decir de esa forma. Ok, súper. Mira, que a mí me pasa algo similar, digamos que en todo este camino que hace parte también como de la creación de este podcast, más que de pronto llevar una información a toda la gente, también hace parte de un proceso de transformación personal, porque también estoy muy, digamos, como en resonancia con lo que tú acabas de decir. Y hace unos meses me preguntaban quién era yo, y lo primero que iba a decir es, pues tengo una empresa, sí, como muy apegado a las situaciones y a las cosas materiales. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, alguien me pregunta quién soy y digamos que lo primero que se me viene a la mente es, soy papá de 2 hijas, soy esposo y estoy como, digamos, un poco más conectado con lo que siento hacia mis hijas, con lo que disfruto compartiendo con ellas, que de pronto con las cosas que puedo tener. Entonces, comparto mucho esa visión. Así es, gracias. Entonces, cuéntame un poco de cómo llegó este tema de la psicogenealogía a tu vida. Bueno, mira, Cristian, yo hace un poco más de 20 años llego al mundo del naturismo, ¿sí? Desde la parte comercial, ¿sí? Desde el proceso de la venta de un producto, y me enamoré. Yo me enamoré de esto, fue una sincronicidad de la vida porque me llegó sin pedirlo, y dentro del proceso laboral pues yo me enamoré de este tema y lo volví parte de mi vida, y dentro de ese proceso entonces me capacito, me vuelvo profesional en el tema, y después de que termino todo este proceso pues siempre vi el naturismo como algo físico, ¿cierto? Donde yo
podía recomendarle a alguien un producto para quitarse el dolor en la rodilla, para mejorar problemas de su cabello, para mejorar su piel, y no pasaba de lo físico. Pero también por sincronicidad llega a mi vida una escuela que enseña un poco más allá. También todo el proceso del naturismo, pero desde el ser. Y encuentro que nosotros no solamente somos físicos, hay una esencia, hay una energía, hay toda una historia dentro de nosotros que puede ser transgeneracional, que puede ser el hoy. O sea, hay mucha información diferente a lo que hoy me duele, si me duele el dedo, si me duele la rodilla, hay algo más allá. Y eso lo aprendí allá y pues ahí sí entro con todo ese proceso físico y emocional a hacer un trabajo mucho más bonito y todo mi trabajo se empieza a ver diferente. Y por situaciones de la vida conocí a mi profe, a mi maestro, a mi coach, a una persona que no tenía ni idea que existía, no tenía ni idea que existían temas como la psicogenealogía, como la biodescodificación, y me invitan a una charla para crear un grupo, un curso de esto. Yo voy a esa charla y digo, Dios, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Lo primero que hice fue pedir una cita con él. Okay. Trabajé un tema personal, tema con mi mamá. Voy a hacer, aquí me voy a quedar como que, espero que mi mamá no lo vea. Con mi mamá y, hombre, entiendo cómo nos enredamos la vida, ¿sí? Pero nosotros no vivimos conscientemente. En ese momento entiendo muchas cosas de mi mamá, entiendo que ella es un ser también con una cantidad de conflictos y me podía dar lo que podía, ¿sí? Entonces, a partir de esto, entro a estudiar con este profesor un año completo, psicogenealogía, nunca pensando en ser terapeuta, siempre lo hice como un proceso personal y aprendí muchísimas cosas, cosas muy lindas. Entonces, entiendo que la psicogenealogía es una terapia, ¿cierto? Es una terapia adicional y entiendo que todo lo que yo sabía del naturismo podía entrar a ser parte también de este proceso de la psicología y aprendo cómo hay un inconsciente colectivo familiar que también hace que, digamos, tengas algunos comportamientos y vivas algunas situaciones dentro del proceso de la vida. Y eso me enseñó a ser más consciente, me enseñó a respetar mucho más, pues primero a mis padres, segundo a mis hermanos y a todo el resto de la familia. Entonces entro en este proceso y eso hace que mi vida cambie y que yo empiece a hablar diferente, pues dentro de mi círculo de personas más cercanas, dentro de mi trabajo y bueno, ya hablaremos un poquito más del tema, pero así es como llega la psicogenealogía a mi vida y con ese mismo profesor llega la biodescodificación. Marta, cuéntanos de pronto qué relación hay entre la psicogenealogía y la biodescodificación, de pronto cómo se unen. Bueno, mira, son terapias, ¿sí? Okay. Son terapias que, digamos, en el mismo conocimiento del ser humano, muchos médicos, psicólogos han logrado poder tener una información a partir de su misma práctica médica. Digamos que dentro de las dos se puede trabajar un poco o se unen como en el tema de la información de que hay en cada ser y desde aquellos estados conflictivos que puede tener una persona en algún momento, una pérdida, no sé, algún proceso de ¿cómo te puedo decir?, de una enfermedad, algún proceso de injusticia, que la persona haya sentido que ha sido injusto, que perdió un trabajo, que quedó en bancarrota, todas esas cosas, digamos que van a la psique y de cierta forma encuentran cómo esto empieza a afectar el cuerpo. Entonces cuando hablamos de la psicogenealogía hablamos más como desde el orden psicológico, esto empieza como desde Freud, Jung y hay una francesa psicóloga que ella es la que le da como toda la estructura y empieza a generar como unos tratados mucho más organizados en esto. Y desde la biodescodificación ya viene un tema de un médico internista que tiene una situación en su vida y a partir de eso empieza a hacer investigación y a encontrar que hay situaciones de la vida cuando tú has sentido, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Entonces eso es una situación que se vive con mucho dolor. Y cuando la vives con mucho dolor y esa situación termina siendo en silencio, termina afectando tu psique,
¿sí? Entonces, siempre van a haber detractores, siempre va a haber gente que sí le funciona, o hay personas que se vuelven adictas. Entonces, digamos que para mí son terapias alternativas, como la misma medicina natural, como la misma medicina alopática, como todo lo que hay en nuestro medio, para que nuestra salud sea la mejor y para que todos los días vivamos mejor. Correcto, digamos que es lo que tenemos disponible, las alternativas, digamos que cada quien empieza como a revisar con qué resuena, qué le gusta más y al final qué le empieza a servir para eso para ese encuentro con su propio ser. Al final muchas veces dicen, cuando tú tienes muchos problemas afuera, realmente no debes buscar afuera, sino cómo vas más al interior para encontrarte y a partir de eso que encuentras adentro, empiezas a resolver todo eso que pasa afuera. Entonces digamos que estas terapias nos ayudan a eso, como a ir más adentro. ¿Cómo se relaciona esto con el naturismo? Bueno, mira, lo que pasa, te lo digo desde mi experiencia. Yo pues lo que hice fue empezar como a... Mi conocimiento desde cómo funciona una planta en el cuerpo, cuál es su mecanismo de acción, cómo me puede ayudar a mi patología. Yo empiezo a entender cómo estas personas que presentaban este tipo de dolencias pues tenían desde su orden algo emocional. Entonces yo empezaba a preguntarle a las personas si habían tenido una pérdida, si tenían mucha rabia, si se habían sentido afectados por el comportamiento de alguien. Y siempre había como una respuesta positiva a lo que yo les preguntaba. Una correlación. Una correlación. Y entonces ellos decían, sí, mira que, me te voy a contar, yo tengo varias historias. Hay una señora muy bonita que ella tenía mucho dolor en la rodilla, pero era mucho dolor, nada se lo quitaba, nada se lo quitaba. Entonces yo le dije, venga, ¿usted sufrió alguna situación que usted dice, me dio mucha rabia, me sentí desvalorizada, o sea, no me dieron el valor, yo me merecía algo mejor, yo había dado todo? Y me dijo, sí, tuve esta situación con mi hermana y me contó una historia y entiendo, yo no lo he podido superar. Entonces, cuando las personas hacen clic, inmediatamente todo funciona, o sea, el cuerpo empieza a reorganizarse porque mi mente empieza a decir, no era culpa de ella, no lo hizo a propósito, no fue para hacerme daño, fue una situación, y empiezo a ser consciente. La palabra aquí más importante es ser consciente de que las demás personas no quisieron hacerte daño, que finalmente quien se hizo daño fue la misma persona por llevarlo al extremo, digámoslo así. Entonces, en ese proceso, digamos que hice muchas preguntas y se relaciona mucho. Entonces, cuando yo logro llevar mi terapia física a mi terapia psicológica, pues es muy bonito porque realmente se dan esas coincidencias. Pues te cuento que me conecta mucho, reitero, hace parte de lo que también estoy en la búsqueda personal, y vamos a tener que hablarlo más adelante porque tengo un dolor en la rodilla tremendo y creo que tiene mucho que ver con una historia similar que acabas de contar. Así es. Bueno, ¿cómo estas dos terapias han impactado tu vida? O sea, más allá de pronto de que nos has contado cómo llegaste a ello, qué procesos has hecho, de pronto cómo sientes que esto ha cambiado tu vida, o qué cosas valiosas has obtenido de aquí para lo que estás haciendo hoy en día. Sí, mira, pues yo ya llevo muchos años en este conocimiento. Te puedo decir que cuando empecé a entender un poquito todas estas temáticas, para mí eran de mucho razonamiento, ¿sí? Era entender por qué mi familia se comportaba de una forma, porque yo no me sentía bien con algunos comportamientos. Empiezo a escudriñar un poquito y empiezo a entenderme, a ser más consciente de mi responsabilidad ante como mi sentir, y a bajarle un poquito la carga a los demás. Sin embargo, hace más o menos un poco más de un año, a todo este conocimiento yo empecé a colocarle espiritualidad, ¿sí? Okay. Y esa espiritualidad hizo un clic enorme en toda esta información, porque yo siento que nosotros somos mucha energía, mucho amor, y cuando yo logro entender al otro desde el amor, pues salgo del juicio, que es lo primero que te enseñan. Venga, no enjuicie, o sea, baja el juicio, ¿sí? Cuando yo bajo el juicio y entiendo que sí, hay una situación por fuera que me puede afectar, pero yo soy responsable de cómo me siento ante esa situación, y aprendo a entender al otro en lo que podía dar. Entonces yo creo que para mí se volvió un estilo de vida, pero un estilo de vida sano,
no, digamos que no me volvió un dogma, porque a Sí, mucha gente le pasa, y cogí las herramientas que me servían a mí, que tenían que ver conmigo, y las empecé a trabajar. Las trabajé sin esperar que nadie hiciera lo que yo estaba haciendo. Eso fue de las cosas que yo de verdad me siento bien, porque uno también se tiene que aplaudir las cosas, porque no nos enseñaron a aplaudirnos las cosas. Y ahorita vamos a hablar un poquito del tema de las creencias. Y empecé a evaluar todo eso y a decir, sí, es que si yo cambio, cambia mi entorno, porque somos energía. O sea, si mi energía es una energía que está bien, pues toda la otra energía que yo me encuentro en el camino tiene que estar bien. Entonces, desde esa parte espiritual, entender qué es Dios, que para mí, entender qué es un trascender, qué es la muerte, entender todo eso me generó demasiada paz, mucha tranquilidad y me permitió tomar muchas decisiones que yo en algún momento de mi vida nunca hubiese tomado. Entonces, eso para mí ha sido muy ganador. Ok, súper. Y ahorita vámonos un poquito más profundo en el tema de las creencias. O sea, Ajá. me hablabas de las creencias y bueno, a veces hablan del tema de las creencias limitantes, sí, de cómo ahorita antes de arrancar el podcast lo hablábamos y me decías, mucha gente dice ver para creer, Ajá. pero tú tienes una visión un poco diferente de eso y es creer para ver, ¿no? Entonces cuéntame un poquito de eso. Bueno, mira, creemos lo que creamos, ¿sí? Cuando mi mundo no es como a mí me gusta, cuando todo es como yo no quiero, porque pues obviamente yo quiero que las cosas sean como yo quiero, pues simplemente mira qué está dentro de ti, qué es lo que estás creando. Porque cuando yo veo que los de afuera no se comportan como yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces cuando mi entorno no está bien, es dentro de mí. Mira, nos enseñaron desde la religión, me voy a meter aquí en un problema, pero la religión es la culpa, ¿sí? O sea, te trabajan con la culpa, entonces tú es culpable, pide perdón, no sé qué, pero ¿qué tal si yo en vez de buscar la culpa busco la responsabilidad y me hago responsable y dejo de culparme yo y culpar a los demás? Cuando hablamos de las creencias, nosotros vivimos en un mundo de creencias, nosotros nacemos limpios, ¿cierto? Limpios, limpios, limpios. Aunque no tan limpios porque existen todo un proceso desde el embarazo, antes del embarazo se llama el proyecto sentido. Entonces tú decías ahorita yo vamos a ser papá. Entonces imagínate que antes de que tú quedaras embarazado con tu esposa, antes de eso había una información, queremos ser papás, queremos criarlas así o no queremos ser papás y toda esa información está ahí un año antes de la concepción. Okay, En el sí. momento de la concepción hay una información, no quería estar embarazada, no, es que yo no tengo dinero, ¿cómo la voy a criar? O no, perfecto, soy feliz, esa información está ahí. Y esos 9 meses del embarazo hay otra información. Sí, entonces cuando tú vas a mirar a un adolescente a los 11 años, empieza la concepción. Entonces ustedes ven que muchos niños a los 11 años se vuelven más ensimismados, cambian su forma de ser y muchas veces ahí lo que hay que hacer es devolverse al embarazo. Entonces, esos Ok. 11 años es el primer momento del embarazo, el primer mes. Y así nos vamos. Entonces, a veces hay niños que tienen muchos problemas a los 17, a los 16. Miremos el embarazo. ¿Qué pasó en el 6.º mes? ¿Qué pasó en el 7.º mes? Y eso va muy arraigado. Entonces, mira toda la información que vamos teniendo. Entonces, nacemos, vienen los papis, los abuelitos, los papás, los tíos con unas informaciones. Entonces, el niño, ojo que se lo lleva el coco si no se porta bien. Si no, y eso son creencias, ¿no? Creencias. Entonces, todo eso va llenando como nuestro tarrito allá. Llegan los profesores, ¿cierto? Todas esas jerarquías que nos van a colocar esa información y esas creencias se van arraigando. Y eso es lo que va a hacer que nosotros nos comportemos de determinada forma, tengamos miedos, seamos audaces o no dentro del proceso de la vida. Entonces, tú que conoces todo el tema del naturismo, sabes que muchas personas llegan a una tienda a preguntar para limpiar el hígado, para limpiar la sangre, ¿cierto? Total. ¿Alguno llega a limpiar las creencias? ¿Qué tenés para limpiar las creencias? No, hasta ahora no me ha tocado el primero. Entonces ahí empieza todo. Empieza de qué, o sea, qué es lo que a mí me está limitando. Me leía un libro hace poco y contaban la historia de la creencia de Santa Claus. Pero como en Colombia creemos es en el niño Dios, entonces vamos a trasladarlo al niño Dios. Entonces cuando estamos pequeños nos dicen, pórtese bien porque el niño Dios ve todo lo que usted hace. Y si el niño Dios ve que usted se porta mal, no le trae lo que usted quiere. Llega el día del niño Dios y usted pedía una bicicleta. Y usted era el mejor, el del colegio, mejor dicho, el niño ejemplo, el de mostrar. Pero a usted no le llegó una bicicleta porque sus papás son pobres, no tenían tanto dinero.
Pero el del lado, que el niño tremendo, que se porta mal, que le va mal, le llega la bicicleta. ¿Qué piensa ese niño que se portó bien todo el año porque el niño Dios veía todo eso y le iba a traer lo que él quería? Mira lo que las creencias hacen. Entonces ese niño dice, venga, yo me porté bien, fui el mejor y no me llegó lo que yo quería, pero este golpea a todo el mundo, es mal estudiante, le llega la Y bicicleta. le llegó la O sea, bicicleta. ¿realmente debo ser bueno? Cuando ese niño se da cuenta que el niño Dios son los papás, pues ya ha hecho de todo, ya no se ha portado tan bien. Entonces, más o menos esas son las creencias. Mira, son demasiado limitantes, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo de creencias. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Eso es brutal, Ok, ¿no? sí. Entonces, la mamita que siempre tuvo el esposo tomatrago, el infiel, entonces le dice a las otras niñas, es que todos los hombres son iguales. Entonces, ¿tú qué esperas? Pues encontrarte todos los hombres iguales, porque es que tú tienes una creencia, además tienes que ratificar lo que te dijo tu mamá, porque es tu jerarquía. Si mi mamá dice que todos los hombres son infieles y tomatragos, pues yo me voy a encontrar ese. Pareciera que te pusieron unas gafitas, ¿no? O sea, la creencia es, te ponen unas gafitas y empiezas a ver solamente eso que te indicó tu creencia que debías ver. Así es, así es. Entonces, cuando yo me logro volver responsable y esto que está afuera no me gusta, ¿qué tal si yo también limpio esas creencias? Vení, es que a mí me dijeron que el dinero no era bueno, que el dinero volvía a la gente mala. Claro, es que yo por eso pierdo el dinero. ¿Me es tan difícil conseguirlo? ¿Sí? Entonces muchas veces no nos sentamos a ver cuáles son esas creencias que nos han traído, que nadie lo hizo en mala fe, ¿no? Es parte de un proceso transgeneracional. Y a ellos les sirvió en muchas ocasiones, pero ya hoy soy adulto y me hago responsable y decido qué me sirve y qué no me sirve. Por eso hay que cambiar la palabra culpa o culpables por responsables. Ok, sí, qué bueno, digamos, como este aprendizaje que nos traes en el tema de cambiar o, digamos, como hacernos conscientes primero, luego de conscientes responsables, Sí. ¿sí? En vez de culpar, responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestras acciones, entender que hay otras personas que también son responsables y, como dices tú, pues eso era lo que tenían y ser consciente de eso, digamos que también va abriendo toda la puerta a esa búsqueda interior que cada persona va teniendo. Así es. Marta, cuéntame, ¿tú qué crees que la biodescodificación y la psicogenealogía podría hacer por la gente? O sea, más que de pronto lo que ha hecho por ti, ahora cuéntame un poquito esa percepción que tienes de cómo esto podría servirle a la gente. Bueno, definitivamente, y lo que hemos dicho, conciencia. Ok. Dejar de ser víctimas, porque el victimismo es de los grandes, o sea, para mí de las cosas más que pueden hacer que un ser humano vaya en retroceso. Porque es que la víctima no busca, o sea, la víctima siempre busca reparación. ¿Sí? Entonces, cuando tú quieres ser reparado, no te quieres hacer responsable. ¿Sí? Entonces, el victimismo es de las cosas más complicadas. Cuando yo entiendo que hay una historia, que el otro que la cometió muchas veces ni siquiera porque lo quería, hay una historia detrás de todo. Entonces, cuando yo quiero esa reparación del otro que me hizo daño, y no sé qué, yo quiero que a ese le vaya mal y no sé qué, ¿qué tal si yo miro cuál fue mi responsabilidad ante eso? Si la pareja con la que yo convivo me lastima, me trata mal, tanto física como verbalmente o psicológicamente, yo puedo decir que yo soy una víctima de esa persona, pero ¿cuál fue mi responsabilidad ahí? ¿Hasta dónde yo dejé que la persona llegara? ¿Sí? O sea, yo también tengo una responsabilidad. Yo también pude decir no más. Yo también pude tener amor propio y no lo hice. Entonces, digamos que esas terapias nos ayudan a eso, a activar la conciencia, a decir, venga, ¿esto por qué me está pasando? Si es como que yo me siento 2 segundos, como nosotros que hemos trabajado en empresas y decimos, bueno, las cosas nos están dando, venga, sentémonos, hagamos lluvia de ideas, no sé qué, haga sus propias lluvias de ideas. ¿Qué es lo que está pasando? Y escríbalas. Venga, es que yo qué viví, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo vivía con mis papás? Porque a uno todo eso se le olvida. Y mira, yo te voy a decir algo, Cristian, y de todo lo que yo he aprendido, las primeras personas con las que uno tiene que sanar es con papá y mamá. Porque ellos te dieron lo mejor que tenían con las herramientas que les dieron, ¿sí?
Y O con lo sea, que tenían en ese momento. en ese También momento. un contexto diferente Sí. al que vivimos hoy. O sea, Total. hay muchos elementos alrededor de eso. ¿Y sabes cuál es el tema? Que ellos tenían poco y ahora los padres tienen mucho. Entonces hay dos problemas ahí. Ahorita hay que tener un poquito de mesura con todo lo que tenemos para que esos niños tampoco se vayan al otro extremo. Porque antes no teníamos mucho, ahorita tenemos demasiado. Entonces Ok. hay muchas herramientas, hay mucha parte física, entonces miremos a ver también cómo lo solucionamos porque va a llegar un momento en que también los niños, bueno, sí, a mí me dieron todo, todo me lo dieron, pues bueno, de hecho ya hay adolescentes que dicen así, yo no le pedí a usted que me tuviera. Yo se le dije que me trajera a este mundo, no, ¿yo por qué tengo que trabajar? Entonces empieza a ver ya también otro lado. Entonces siempre cuando todo se nos va a los polos, a los extremos, también es complicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perfecto, Marta. Ven, yo tengo una pregunta personal que me gustaría desarrollar en estos momentos y es, ¿cómo funciona eso de que en la psicogenealogía, dentro del subconsciente, hay todo un tema genético relacionado también con esto, ¿no? Todo un tema de conciencia, no solamente todo un tema de conciencia, sino también todo el tema de que ese subconsciente no solamente viene cargado por tu propia experiencia y por tu propia creencia, sino que ahorita como lo mencionabas, esa importancia de sanar con papá y con mamá, cómo en el subconsciente también traes genéticamente cargas y creencias de tu padre, de tu madre, y cómo adicional a eso tu padre y tu madre traen lo de su padre y lo de su madre, y tu padre pues lo de su padre y lo de su madre, y cómo digamos que todo eso empieza a impactar en tu manera de vivir hoy. Así es, mira, eso se llama transgeneracional. Ok. ¿Sí? Esa es la información transgeneracional. Entonces, nosotros venimos con toda una información de muchos linajes. Por ejemplo, las mujeres del linaje de las mujeres, los hombres del linaje de los hombres. Venimos con una información donde hay lealtades invisibles, donde muchas veces tú no logras ser profesional porque tu papá no fue profesional o tu abuelo y tú no quieres estar más arriba que ellos. Pero eso es inconsciente, ¿no? Por ejemplo, una persona que no quiere tener más dinero que sus jerarquías también rechaza el dinero. Bueno, hay muchas historias transgeneracionales. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, para que de pronto lo busquen. Yo casi no me sé los nombres de las personas que los escriben, pero les digo aquí los nombres de los libros. Este dolor no es mío trabaja mucho eso, de cómo hay personas que tienen unas situaciones de vida donde vienen desde lo transgeneracional. O sea, cómo traen dolores de muerte. Se ve mucho, por ejemplo, historias de los nazis, de la época de los nazis, cómo los judíos que morían, por ejemplo, en estas cámaras de gases, cómo muchas de esos nuevos, o sea, esos nuevos integrantes de la familia tienden a tener ahogos y una cantidad de cosas que se reflejan en esa historia. Como predisposición Sí. a una enfermedad Por ejemplo, a la por un tema asma, ancestral. Ajá, así es, exacto. Entonces, en este dolor es mío, si quieren conocer un poquito más, ahí hablan de todo eso. Ejemplo, también pueden ver, si quieren algo más light, por ejemplo, Mi Otra Yo en Netflix. En Netflix, sí, me la estoy viendo. Voy por el Exacto. 7º capítulo de la Ok. primera temporada. Entonces ahí también te cuentan un poquito lo que son las constelaciones familiares, como esa historia de esos ancestros. Por ejemplo, ahí hay un caso de una chica que no se mete al mar, ella le da miedo el agua, y es porque su abuela muere ahogada, la traicionan y la tiran al mar, y ella venía con ese miedo, ¿sí? Entonces miren cómo nosotros traemos todas esas cositas, y si nos hacemos conscientes de eso, y si conocemos el pasado, lo primero que uno tiene que hacer en psicogenealogía es escudriñar el pasado. ¿De dónde salió mi nombre? ¿Cuál fue la carga que tenía mi nombre? ¿Qué tal si mi papá estaba enamorado de una mujer que se llamaba Marta y entonces yo no me puedo separar de mi papá? Tengo como esa fijación Ese apego, con él, lealtad, ese apego, dijiste esa ayer lealtad. esa palabra. Exacto, entonces no, es que es casi que mi pareja. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, la carga que tiene el nombre, cómo escojo el nombre de mi hijo. Por ejemplo, el que se murió. Bueno, entonces mira cómo toda esa información impacta nuestra vida, pero no somos conscientes de eso. Entonces, si tú me dices, ¿en qué me sirve todo este rollo? En ser consciente, en buscar un poquito más allá, ¿sí? Entonces, cuando yo miro a mis papás, yo digo, Dios mío, mis papás me dieron más de lo que a ellos les dieron. O sea, ellos son del campo, ellos no tenían recursos, o sea, fue difícil para ellos y yo nunca he vivido eso. Ellos antes me dieron lo que me dieron. Yo tengo algo, yo tengo en mi casa una pared llena de fotos y hay una foto de mi papá cuando estaba como de 10 años con sus hermanos. Se veían muy pobres y papá no tenía zapatos.
Y yo decía, a mí nunca me ha faltado un par de zapatos. Es más, he tenido más de los que necesito. Entonces, cuando tú eres consciente de cosas así, que son pequeñas, pero importantes, entonces dices, wow, a ellos ni siquiera les dieron mucho amor. Trabajaba desde pequeñito. Yo no he tenido eso. Entonces, yo ya no juzgo. Y ahí está una de las claves, no juzgar. No juzgar a esos ancestros, entenderlos y poder trascender todo eso. Mira que hoy en día hay muchas herramientas para entender eso. Por ejemplo, hoy en las películas de los niños, que aparentemente son de los niños, terminan siendo películas con mucha información. Por ejemplo, Encanto. Encanto te muestra mucho lo transgeneracional, porque mira que al tío Bruno lo escondieron porque él no hacía, o sea, lo que él sabía hacer no le servía a los demás. Es que él detectaba todo las cosas malas que iban a pasar. Entonces la abuela dijo, no, eso no me gusta. Y lo excluyó, lo sacó de la familia. Entonces hay algo que se llama el excluido. Y ese excluido siempre va a volver en algún otro. Entonces volvió en la otra chica que no tenía ningún talento. También la querían excluir. Y ella se da cuenta, bueno, es que también hay un excluido. Entonces esa abuela también quería que la otra niña fuera perfecta. Entonces yo quiero que ella sea perfecta. Entonces todas esas historias cargadas te van cargando también y ahí son las creencias y las historias que vienen de todos. Entonces son muchas situaciones. Para terminarte el tema de todo lo que es los recursos que hay, hace poco vi una película, no sé si todavía está en cartelera, se llama Romper Círculos. Y en Romper Círculos es de un libro, la historia viene de un libro y cuenta, aquí es someramente para que se la vayan a ver, cómo ella tiene rabia con su mamá por la relación que tuvo con su papá. Y ella repite la historia inconscientemente. Cuando ella se da cuenta que esa es la misma historia que ella le ha criticado a su mamá, se da cuenta que ella no quiere que su hija viva esa misma historia y corta. ¿Ves? Entonces ya fue consciente y pues obviamente hizo las paces con su mamá y su papá, aunque su papá ya había fallecido. Entonces, hoy en día hay mucha información, o sea, realmente esto es algo que está cogiendo mucha fuerza y quien logra volverse consciente de todo esto mejora un poco su calidad de vida. Ok, precisamente en eso quiero profundizar un poco más. O sea, ¿cómo entonces las personas pueden involucrar este tipo de terapias desde todo el aspecto interior, ¿sí? Desde todo el tema psicológico, desde todo el tema emocional, sistema nervioso central, ¿sí? Digamos que eso también tiene toda una parte científica alrededor de eso, para mejorar su bienestar, para mejorar todo el tema físico también? Uh-huh. Mira, algo que acabas de decir del tema científico, todas estas terapias o estas estrategias, hoy en día, si hablamos desde la ciencia, hoy se llaman psiconeuroinmunología. Okay. Entonces, la psique, esta parte psicológica, nervioso e inmunológico. Entonces, todo eso te va a llevar a una enfermedad, porque si tienes tu sistema inmune bajo, pues vas a poder crear enfermedad. Entonces, mira, la psiconeuroinmunología hoy ya se podría decir que es la parte científica que le han buscado a todo esto. Entonces, ya cada día va teniendo más fuerza. Yo te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he hecho, ¿sí? Hoy hemos hablado de todo un poquito. Investigue, lo único que yo le puedo decir a la gente, investigue, sea curioso, escuche muchos puntos de vista, todos llegan a lo mismo, pero lo dicen de forma diferente, entonces tú puedes resonar con uno o con otro. Correcto, hay una conexión con uno o con otro. Exacto. Al final es tomarlo, lo que te llega y profundizarlo. Y al final, mira, tienes que comprobarlo. O sea, yo puedo decir muchas cosas aquí, decir que la vida me cambió, pero tú tienes que volverlo parte de tu vida y no me crean, como dicen muchas personas, no me crean, verifíquenlo. O sea, hay que verificarlo, porque las teorías sin acción quedan en nada, ¿sí? O sea, uno en la vida, como dice oración, pues orar y acción. Si yo oro pero no tengo acción y estoy esperando a que venga el ángel de la guarda, me levante y me saque, eso no va a pasar. Yo tengo la teoría, tengo la información, pero yo tengo que tener una acción. O sea, volverme responsable. Ahí es donde viene la responsabilidad. Entonces, yo te voy a decir lo que a mí me ha funcionado, ¿sí? Lo primero que me ha funcionado es sanar con mis papás, ¿sí? Sanar con mis padres. La energía de mi mamá es mi 50% y la energía de mi papá es mi otro 50%. ¿Cómo sanamos con los padres?
O sea, simplemente es tu energía, traes tu energía, no tenés que decírselo en su cara. O me dice, no, es que mi papá ya trascendió, ¿yo cómo hago? Todos somos energía. La energía está ahí, la energía no se destruye, la energía simplemente se transforma. Empecemos por ahí. Yo traigo esa energía y le digo, mamá, te honro, te respeto, gracias por el mejor regalo que ¿cuál es? La vida. Ella pudo haber dicho que no me daba la vida, me la dio. Así me haya dado en adopción, sea el caso, que no fue el mío, pero si me dio en adopción, era lo mejor que me podía dar, porque no me podía dar nada más. Entonces de pronto me iba a ir mejor con esos padres adoptivos, ¿sí? Te honro, te respeto, gracias por lo mejor que me has dado, que es la vida. Tomo lo que me sirve de ti y lo demás te lo entrego. Te suelto y escribo mi propia historia. ¿Qué pasa cuando yo sano con mamá? Pues mamá es el amor. Si yo sano con mamá, sano con el amor. Si yo sano con mamá, sano con la prosperidad. Entonces, no, somos ganadores y sanamos con esa energía. Entonces ya sano con papá, hago lo mismo. Papá, te honro, te respeto, te amo, me has dado lo mejor que podías. Así no me hubieses criado, me diste la vida. Gracias, era lo mejor que me podías dar con las herramientas que tenías. Hoy tomo lo que me sirve y lo que no, te lo entrego. Hoy escribo mi propia historia. ¿Qué tomo de papá cuando sano con él? Papá es el dinero, papá es la fuerza de trabajo, papá es lo profesional, es la energía que uno tiene para hacer las cosas, la energía para el trabajo, para hacer, para emprender, para todo eso. Entonces, hay personas, entonces cuando uno entiende esto, uno hay veces ve personas que dice, bueno, nunca tuvo papá, claro, le queda complicado, no tiene esa energía. Bueno, tuvo mamá, o la mamá no le enseñó a amar, no sé qué. Entonces mira que uno va entendiendo un poquito como esa forma de ser de las personas, pues, y eso te va dando también una forma de socializar con las personas, entenderlas. Es su historia, está bien, no pasa nada. Entonces también te permite... No tomárselo personal, ¿no? También es fundamental, porque si uno a veces... no tomárselo personal. Uno da por hecho que lo que las personas hacen tiene que ver con uno. Y al final no tiene que ver con uno, tiene que ver con ellos. Y uno es el que le da el poder a ellos porque uno genera una emoción que no es positiva para uno a través de eso. Entonces también como me hago responsable de eso que estoy sintiendo y del poder que le estoy entregando a esa otra persona por ser como es ella, basada al final, digamos que en el entendimiento de decir, vení, no, ella es así porque es así y no tiene que ver conmigo. Sí, no me lo tomo personal. Así es. Y lo otro es que si algo te molesta, Cristian, pues tienes que mirar por qué. Algo pasa. Ok, sí, total. Entonces, venga, ¿y a mí por qué me está molestando esto? ¿Qué es lo que pasa conmigo? O sea, si uno estuviera todo el tiempo en ese poder de la hora, como se llama otro libro que me parece excelente, que es de Eckhart Tolle, que es El poder de la hora, te das cuenta que cada instante, cada cosa que no, como que no te da, o que te da mucho, bueno, ay, qué chévere. O por aquí no decir, si a mí me molesta como es esa persona, porque yo también tengo alguito de eso. Okay, no tendría que molestarme. Total. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces es eso. Entonces, bueno, sanar con papá y mamá, súper importante. Luego, limpiar creencias, estar consciente de mis creencias todo el tiempo estar consciente de mis creencias. En mi casa siempre nos decían, alábate santo, santo alabado, santo, ¿cierto? No puedo decir la palabra, entonces para mí es muy difícil reconocer mis talentos. Para mí, esto que estoy haciendo aquí, créeme que yo no lo hubiese hecho. Yo trabajaba en una empresa donde había que hacer muchas cosas y me decían, haga un video. No me gusta mostrarme, no me gusta que me vean. Créeme que esto es parte de la evolución. Ok, estamos en eso, de eso se trata. Así es, entonces cada vez que quiero hablar bien de mí me cuesta porque me dijeron que si yo hablaba bien de mí, pues la iba a embarrar. Santo alabado, santo que no funciona. Ajá, o cuando te decían, hoy se rió mucho, véala cómo está que se ríe, más tarde va a llorar. ¿Ven? O sea, uno piensa que una creencia es una cosa grandísima, no, son cosas pequeñitas que nos han ido metiendo. Y al final suman el día a día de tu vida y te empieza como a guiar por un camino de manera inconsciente que luego de que ya has llevado mucho tiempo cargándolo empieza a pesarte demasiado. Demasiado. Y ya se arraiga, ¿no? Ojo porque también esto tiene que ver con la neuroplasticidad que hoy se habla mucho. Entonces, cuando yo logro cambiar esas creencias, cuando logro hacer otras cosas diferentes, empiezo a tener nuevas conexiones neuronales. Y esas nuevas conexiones neuronales van haciendo que yo
también vaya limpiando. Entonces dicen, ¿y cómo limpio esas creencias? Miren que hasta se limpian desde la misma parte neuronal, desde el sistema nervioso. Entonces cuando tú haces algo diferente de lo que venías haciendo, a las neuronas le salen como unas nuevas patitas, y esas nuevas patitas se van volviendo una conexión entre una y otra, van generando esa sinapsis, y eso va generando nuevo contenido, y eso va haciendo que tus neuronas se regeneren. Entonces dicen, es que las neuronas no se regeneran, sí se regeneran, pero se tiene que hacer nuevos acuerdos, limpiar las creencias. No hacía deporte, haga deporte. ¿Sí? Yo no meditaba, medite. Es que a mí no me gustaba tal cosa, hágalo. Entonces todo eso va a ir generando nuevas conexiones, y esas nuevas conexiones van limpiando esas creencias. La repetición hace que nosotros creemos nuevas creencias. Y esas nuevas creencias también nos van a llevar a quitarnos esa historia que llamamos genética. Eso se llama la epigenética. Okay. A partir de todo eso yo empiezo a cambiar. Es que en mi familia todos han sido diabéticos. ¿Y qué tal si yo empiezo a comer diferente? Y creo una nueva creencia. Y creo una nueva conexión neuronal. ¿Qué tal si yo empiezo a amarme más? Porque es que en mi familia son diabéticos, pero nadie se da un beso, un abrazo. No hay amor, no hay dulce. Todo es amargo. ¿Qué tal si yo vuelvo mi vida más dulce y cambio esa genética? Es fácil, ¿no? Sí. Pero es parece, ¿no? Parece fácil, pero es como ¿cuál es el nivel de conciencia al que se debe llegar para entenderlo y poder compartirlo como hoy lo estamos compartiendo? Así es. Sí, con todo lo que aún todavía no conocemos, sí, de todo esto, pero ¿cómo llegas tú a ese nivel de conciencia para poder transmitirlo y poder decir, vení, yo quiero hacer el cambio, yo quiero romper el círculo, quiero romper ese ciclo que se viene presentando en mi familia? Sí, o sea, no quiero más con esto no es lo que se acomoda a mí. Digamos que no es tan sencillo a veces de lograr. Sí, hay una forma, y es que algo que se llama desde la espiritualidad la noche negra del alma. La noche negra del alma es ese momento cuando tú dices, no más, no puedo más, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Te pasan todas las cosas más tenaces que puedas creer. Tocas fondo. Y esa noche negra del alma te dice, o lo asumes o lo asumes. Entonces tú puedes volverte responsable o irte al victimismo. Hay una cosa muy complicada, porque uno pensaría que todo el que toca fondo crece como el ave fénix, ¿no? Porque a algunos les gusta más ser víctimas y ahí se quedan anclados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Me hago responsable? Bueno, entonces sigo contándote lo que yo hago, ¿cierto? Entonces ya sané con mis papás, estoy limpiando mis creencias, estoy siendo más consciente y empiezo a trabajar indicadores. Tú sabes que yo hablo mucho de indicadores. Sí. Entonces hay varios indicadores en mi vida a los que yo les empiezo es un checklist que yo empiezo a mirar. Si por aquí no me funciona, bueno, ¿qué está pasando? Porque este indicador no. Uno de mis indicadores es mi vida en pareja. Entonces si algo no, bueno, ¿qué está pasando? Mi vida financiera, mi vida social, ¿cierto? Mi entorno, mi familia, todo, y mi salud. Digamos que esos son de esos grandes indicadores que yo quisiera mantener como bien, y dentro de eso pues estar más consciente. Entonces eso es lo que me ha permitido como estar en el hoy, en el ahora, y bueno, todos los días aprendiendo, todos los días siendo consciente. Esto es de todos los días. O sea, esto no es que como que ya encontré el gurú y me sanó. No, eso no funciona así. Porque nadie lo va a hacer por ti. Tú eres el único que lo puede hacer por ti. Entonces, es eso, Cristian, digamos que la forma en cómo podemos ir trabajando todo este proceso. Perfecto. Marta, ahora cuéntame un poquito, digamos, de lo que tú conoces de todo este tema. ¿Hay alguna controversia respecto a esto? O sea, de pronto, contémosle un poquito a la gente dentro de tu experiencia, ¿cuál es la parte no tan buena de esto? Sí. Mira, por ejemplo, si ustedes ingresan a internet y buscan descodificación biológica, pues eso tiene una historia, porque el médico que hace como todo este estudio, digamos que la gente se va al otro lado. Entonces ya no quiero medicina, ya no quiero ningún otro tratamiento, entonces me quedo con esta información y pues terminan afectando su salud en general, porque para mí todo es una unión de fuerzas, ¿sí? La información que hay en estas terapias es una unión de la medicina
de la medicina alopática, del médico, del cirujano, de la medicina natural, de todo. O sea, todo hace parte de, ¿sí? Entonces cuando yo me voy al otro extremo y esto es lo que me va a sanar y esto es lo que me va a llevar, yo pensaría que por ahí no es, ¿sí? Lo otro es creer que estas terapias o este tipo de información te va a sacar sin hacer ningún esfuerzo, como lo hemos hablado, ¿sí? Esperar que un terapeuta te saque de la situación es muy complicado. Al final es trasladar la responsabilidad al otro. Es trasladar la Y información siento al que otro. digamos que hace parte de ese primer ejercicio de conciencia y es hacerme responsable. Hacerme responsable. Mira, yo te voy a contar algo. No sé si ustedes han visto, hay mucho tema con el niño interior. O sea, ahorita todo el mundo hace cosas con el niño interior, entonces la charla del niño interior, vamos a hacer no sé, nos vamos a ir para un sitio donde no hay bulla y vamos a trabajar el niño interior y no sé qué. Y mucha gente se queda en lo del tema del niño interior. Yo realmente nunca he trabajado el niño interior, pero ya hoy lo entiendo. El niño interior, pues sí, obviamente es ese niño herido que está allá, que al que maltrataron, al que no le dieron, al que está pidiendo reparación, a lo mismo. Ok. Entonces, cada vez que la gente va a este tipo de cosas, entonces, no, mira, yo me di cuenta que mi niño interior no fue cuidado, no como debía, entonces yo sentí que fui rechazado, que fui abandonado, entonces tengo esa herida y ese niño está ahí herido, listo. Reconozca eso que ese niño tiene. Pero ¿qué haces con eso? Pero ahorita yo soy el adulto. Entonces yo me hago responsable. Entonces cojo mi niño, ¿cierto? Le digo, tranquilo, está bien. No fue fácil. No fue fácil, pero yo ahorita soy la adulta. Y yo ahorita tomo las decisiones. Ya nadie más las tomo yo. Yo me hago responsable. Entonces vamos a salir adelante. Yo te voy a proteger. Y me voy a hacer responsable y voy a tomar de ahora en adelante las decisiones correctas y nos vamos a cuidar. Y hay que seguir adelante. Cambia el camino. Exacto. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces si vamos a crear nuevas conexiones neuronales, vamos a quitar toda la historia de enfermedades, toda la historia de pérdidas, de accidentes, de una cantidad de cosas que hay ahí. Pues es que si uno pusiera a hablar solo de psicogenealogía, eso es una cantidad de cosas, pero digamos que a grosso modo. Entonces volvemos a la misma palabra, hágase responsable, porque nadie lo va a sacar de ahí. Del atolladero, por más información que usted tenga, no lo va a sacar nadie ahí. El responsable es uno. Definitivamente, creo que es una de las grandes conclusiones Sí. de todo lo que hemos hablado. O sea, el responsable es uno. Ajá. Entonces, olvidémonos de la culpa, olvidémonos del culpable y volvámonos responsables. Perfecto. ¿Cuál es esa variable de control, o como tú le dices, indicador, de pronto más relevante a revisar para que las personas que nos están escuchando digan, vení, esto me resonó mucho? Digamos, por ejemplo, yo tengo un ejemplo personal y es, la gente hoy está normalizando los dolores. La gente se está acostumbrando a vivir con dolor. O sea, un dolor en un brazo, un dolor en un hombro, y la gente se acostumbra y está aprendiendo a vivir con el dolor o está aprendiendo a dormir mal. Entonces, cuéntame un poquito de cómo identificar estas cosas, cuál es el indicador para que la gente diga, vení, no, tengo que empezar a recorrer un camino diferente. Ajá. Bueno, entonces hablemos un poquito de cuál sería esa emoción que podría pasar en el dolor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un dolor, normalmente es dolor articular, dolor muscular, ¿cierto? Cuando hablamos de todo lo que es nuestra motricidad, nuestra estructura, nuestros huesos, los músculos, las articulaciones, se habla mucho de la desvalorización. Entonces, esa estructura es lo que nos da valor, ¿no? Lo que nos mantiene erguidos y nos sentimos chévere. Entonces, revisemos un poquito en qué momento nos sentimos desvalorizados. Mira, pasa mucho en los abuelos que les duele las articulaciones, ¿cierto? O las mamitas que se vuelven, les da osteoporosis. Entonces tú hablas con ellos y las mamitas te cuentan, o por ejemplo una fibromialgia. No, es que yo vivo sola, mis hijos me abandonaron, ellos se fueron para otro país, o ellos se casaron y las esposas no los dejan venir, entonces yo me siento muy sola, entonces pues no sé, yo todo lo que hice por ellos, mire, yo trabajé tantos años, yo los saqué adelante, yo los volví profesionales, el papá nunca hizo, el papá esto, y te cuentan toda esa historia. ¿En dónde están? En la víctima. Se sienten desvalorizados porque no les dieron el valor por todo lo que hicieron, aparentemente por ellos, ¿sí? Entonces esa desvalorización se ve en los huesos, en las articulaciones, en los músculos. Y entonces cuando uno empieza a hablar con la persona, uno más o menos ya va identificando dónde va la historia, porque ellos, o sea, uno
todo el tiempo está botando de lo que tiene dentro de su corazón. Entonces, pues ¿en qué me tengo que volver consciente? En valorarme yo misma. ¿Dónde está mi valorización? ¿En el otro o en mí? ¿Quién es la que se tiene que sentir valorada? Yo misma. ¿Sí? Entonces volteé eso. Yo fui una excelente mamá. O sea, yo saqué a mis hijos adelante y hoy son tremendos profesionales. Tienen unas familias divinas. Ellos hoy están haciendo su propia vida. Volaron. ¿Qué tal si yo lo cuento de esa forma? Sería diferente, ¿cierto? Total. Y es la misma situación. Entonces, ese es el tema. El victimismo es una cosa bien complicada. Hablemos del insomnio. El insomnio es el miedo a la muerte. Cuando un abuelito tiene insomnio, pues los abuelitos ya se sienten adultos y dicen, de pronto no me levanto, mañana ya no me levanto. Eso es inconsciente, ¿no? Debemos volver a lo mismo porque, yo no tengo miedo a la muerte. Bueno, uno toca esas fibras. Entonces, el insomnio es el miedo a la muerte, muy inconsciente. Entonces, hay que trabajar eso. Si es una persona joven, pues, ¿a qué tienes miedo? Sí, hay miedos, muchos miedos allí, pero pues obviamente no es fácil, entonces tiene uno que sentarse, preguntarse. Todo el tiempo esa comunicación interna que es súper importante para llegar como a esos entendimientos. Ok, súper. ¿Qué herramienta le podemos dar a las personas para que entienda que esto hace parte de un camino a recorrer en términos de medicina preventiva? ¿Sí? ¿Por qué hacer medicina preventiva y no correctiva? ¿Y cómo estas terapias pueden hacer parte de eso? Bueno, mira, la medicina preventiva pues siempre va a ser la más importante porque es la que menos me va a doler, ¿sí? Si yo prevengo, pues voy a tener una calidad de vida, ¿cierto? Definitivamente comer bien, hacer ejercicio, tener pensamientos positivos, tener todos los días una energía bonita, pensar que hoy es el único día, que hoy es suficiente, ¿sí? Que hoy todo está resuelto y viva el hoy y el ahora, no hay más, es este momento, es este instante, vívalo al máximo, pásela rico, no piense en lo que no le hicieron, el que le hicieron, en lo que va a hacer. ¿Qué tal si hoy es el último día? Pues es eso, es vivir el hoy y el ahora, ¿sí? Entonces, cuando yo logro eso, pues estoy más pendiente de todo, estoy siendo más consciente, estoy siendo más feliz y lo que se venga, pues yo lo voy a poder trabajar. Entonces, para mí la herramienta más grande es esa, es vivir el hoy y el ahora, es ese constante presente y siempre dando lo mejor. Entonces vamos a dar aquí lo que dice, por ejemplo, los 4 acuerdos para que lo lea todo el mundo. Entonces no nos tomemos nada personal, ¿sí? O sea, no nos tomemos nada personal, no hagamos suposiciones. Demos lo mejor que tenemos de nuestra vida. O sea, cada vez que alguien te diga, ayúdame, hazlo lo mejor posible, pero también haz lo mejor posible por ti, no solamente por los demás. ¿Sí? Es muy importante eso. Entonces, se me olvidó el 4 acuerdo. Entonces, no lo tengo haz aquí. lo mejor que puedas, no tomes nada personal. No tomes nada personal. No, esta es la mejor, ¿cómo se me va a olvidar? Sé impecable con tus palabras. Sí, sé tu palabra todo el Mira, tiempo. esas 4, yo podría vivir con eso, viviría muy bien. Sé impecable con tus palabras, siempre habla bonito de ti, habla bonito de los demás, siempre. No te tomes nada personal, ya sabemos que cada quien tiene su historia y está en su mundo, o sea, ni siquiera se está acordando que yo existo. Tercero, entonces, no nos tomemos nada personal. Y lo último, pues hagamos lo mejor que nosotros podemos, siempre, demos lo mejor. Y créanme que la vida es mucho más fácil, siempre van a haber situaciones difíciles, porque es la única forma en cómo evolucionamos, ¿sí? Hay que aprender eso. Si quiero evolucionar, pues van a haber cosas que me ponen apatía. Los retos nos hacen crecer, ¿no? 100%. Se necesitan. Sí, o sea, las dificultades, precisamente ahorita hablabas de eso, esa neuroplasticidad también se da ahí en el momento donde tienes que salir de tu zona de confort y tienes que retarte a ti mismo de cómo resuelvo esto, cómo salgo de aquí, qué debo hacer. Y esa frase de la zona de confort que todo el mundo la dice, entonces la zona de confort es una conformidad inconforme a la que nos acomodamos. Qué buena descripción. Y cuando salimos de la zona de confort, entramos a la zona esa se llama la zona de la inconformidad. No, esa es la zona se me olvidó. ¿Sabes? Porque lo he estudiado bastante, porque yo hace poco estuve en un proceso de salir de la zona de confort y uno pasa a una zona donde, Dios mío, ¿y aquí qué? Eso no es tan fácil. La zona incómoda. Llegas a la zona incómoda. Después de la zona incómoda, entonces empiezas a ver la luz. Pero al comienzo
no es fácil, por eso todo el mundo se devuelve a lo que conoce. Okay. No, prefiero esto que hijo de madre, que pase lo que tenga que pasar, pero yo no me voy a ir a... Entonces, esa zona de incomodidad, ahí es donde te tienes que fortalecer. Y eso es lo que tú dices, la neuroplasticidad. Sí, toca modificar y toca hacer nuevos hábitos, toca hacer nuevas cosas para que eso se genere. Así es. Marta, muchas gracias, de verdad, qué conversación tan nutritiva, tan llena de conciencia, ¿sí? Digamos que por lo menos ese es el camino que estamos buscando recorrer. No la sabemos todas, para nada, estamos en una constante aprendizaje. Constante. ¿Qué les podemos dejar finalmente a las personas como herramienta para que, en unas palabras muy cortas, una conclusión para que este podcast de Ecos de Bienestar siga generando eso, ser replicadores de salud, que la gente tenga algo que decirle al otro, que lo lleve a que mejore su calidad de vida? Así es. Bueno, primero, gracias. Es la primera vez que hablo en público de esto. Yo pues nunca me imaginé haciéndolo. Y pues nada, o sea, lo más importante es autoconocimiento. Definitivamente tomes el tiempo, saque espacios, o sea, pídale a lo que crea, a la divinidad, a Buda, no sé, al Dalai Lama, lo que crea. Aquí no eso es un tema de religión. Pídale a esa energía que está dentro de usted, que le muestre qué es lo que necesita aprender, qué decisiones tiene que tomar, qué responsabilidad debe tomar. O sea, dentro de nosotros están todas las respuestas. No las busquen afuera. Y se van a dar cuenta que la vida los va a llevar en una sincronicidad hermosa que, wow, esto es demasiado bonito. ¿No me crean? Ustedes mismos verifíquenlo. Perfecto, Marta. Bueno, les recordamos a todos que estamos aquí en Ecos de Bienestar. Tuvimos a Marta como nuestra invitada, una charla supremamente nutritiva. Saben que los pilares que vamos a tener en este podcast son conocimiento, que el conocimiento esté transmitido de una manera en la que todos lo podamos recibir y compartir, ¿cierto? Nuestro último pilar es compartir esta información, ser replicadores de salud para que tengan algo interesante de qué conversar con alguien y de pronto pueden estar transformando su vida a través de escuchar este podcast para otras personas. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saben que pueden seguirnos en nuestro podcast en Spotify, va a estar publicándose en Spotify, va a estar publicándose en YouTube para que también puedan suscribirse. Bueno, también me gustaría invitarlos a que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta para Marta, yo se la puedo hacer llegar, la pueden hacer en los comentarios, o incluso si quieren compartirnos qué otra información quieren conocer, de pronto qué invitados podemos traer o algún tema en especial sobre el que quieran saber, con mucho gusto vamos a estar recibiendo los comentarios y vamos a estar implementando eso que nos cuenten. Esto fue Ecos de Bienestar, patrocinado por Salud Semillas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.